Me llamo Mateo, tengo 60 años, y esta es la historia de cómo mi propia nuera intentó echarme a la calle, sin saber que la casa era mía. Pero antes de contarte cómo llegué a ver a dos policías en mi sala, entregándole a ella una orden de desalojo, déjame decirte algo que aprendí después de 40 años manejando un taxi por las calles de Madrid. La gente más peligrosa no es la que grita, es la que sonríe mientras te clava el cuchillo. Todo comenzó la noche del cumpleaños de mi nieto. La casa estaba llena, risas, copas de vino, música. Mi nuera Laura había invitado a medio barrio. Yo estaba en un rincón, como siempre, tratando de no molestar. Entonces llegó el momento del pastel. Laura entró a la sala con la tarta encendida, todos cantando, las velas brillando, y de pronto, su voz cortó el aire como un cristal rompiéndose. «Mateo, los choferes comen en la cocina. Usted también, por favor». El silencio fue instantáneo, como cuando un coche frena en seco y escuchas el chirrido de las llantas antes del golpe. Nadie dijo nada. Mi hijo Daniel bajó la mirada. Los invitados fingieron no haber escuchado. Y yo solo sonreí. Pero esa sonrisa escondía 40 años de sacrificio. Esa sonrisa escondía un secreto que estaba a punto de destruir su mundo, porque esa casa donde ella me estaba echando como a un perro era mía. Pero déjame contarte desde el principio cómo un simple taxista construyó un imperio sin que nadie lo supiera. Me llamo Mateo, y durante 40 años he sido invisible. Todas las mañanas, a las 5, me levantaba. Me ponía la misma camisa gastada, los mismos pantalones que mi nuera miraba con desprecio, las mismas botas que ella decía que olían a viejo, y salía a las calles de Madrid. Gran Vía al amanecer, Atocha en hora punta, el aeropuerto a medianoche, kilómetros, conversaciones, vidas que subían y bajaban de mi taxi. Para el mundo, yo era solo otro taxista, uno más entre miles, pero había algo que nadie sabía. Yo no era simple, nunca lo fui. El día que todo cambió, una conversación que vale millones. Tenía 25 años cuando un hombre subió a mi taxi. Era un día lluvioso, noviembre, de esos días en Madrid donde el cielo parece caerse a pedazos y la ciudad huele a asfalto mojado. El hombre vestía un traje caro, reloj de oro, maletín de cuero. Me dio una dirección en Salamanca, el barrio de los ricos, y se sentó en silencio. Yo manejaba, él miraba por la ventana. De pronto, mientras pasábamos frente a un edificio en construcción, habló. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la gente que trabaja toda su vida y la gente que se hace rica? Levanté la vista por el espejo retrovisor. No esperaba conversación. No sé, señor. Él sonrió. Los pobres trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje por ellos. ¿Y cómo se hace eso?, pregunté, sin pensar que esa pregunta cambiaría mi vida. El hombre se inclinó hacia adelante. Su voz era baja, casi un susurro, como si me estuviera revelando un secreto ancestral. Madrid puede caer, puede levantarse, pueden venir crisis, guerras, gobiernos, pero la tierra siempre estará ahí. Compra propiedades, poco a poco, aunque sean pequeñas, aunque nadie las quiera, y algún día, hijo, serás dueño de algo que nadie podrá quitarte. Llegamos a su destino. Me pagó, me dio propina, se bajó, y yo me quedé ahí, con el motor encendido, mirando la lluvia caer sobre el parabrisas. Esas palabras se grabaron en mi alma como un mandamiento. 2008, cuando el mundo se derrumbó, yo compré. Llegó la crisis del 2008. ¿La recuerdas? Familias enteras perdiendo sus casas, bancos quebrando, gente llorando en las calles. Madrid se convirtió en un cementerio de sueños rotos. Pero yo había estado ahorrando. Cada euro que sobraba, cada propina, cada turno extra de madrugada. Mientras otros gastaban, yo guardaba. Mientras otros compraban coches nuevos, yo seguía con mi viejo SEAT. Mientras otros salían de vacaciones, yo trabajaba Navidad y Año Nuevo. Y cuando todo se derrumbó, yo compré. Pequeños apartamentos que nadie quería, locales comerciales que estaban vacíos, propiedades que los bancos remataban por nada. Las alquilé, una por una. No ganaba mucho, pero ganaba constante. Y todo ese dinero, todo ese maldito dinero que gané rompiendo mi espalda 40 años, era para una sola persona, mi hijo Daniel. El amor invisible, cómo pagué su vida sin que lo supiera. Daniel nunca supo cuánto hice por él, y eso era exactamente lo que yo quería. Porque el amor de un padre no necesita aplausos,
No necesita reconocimiento, solo necesita ver a su hijo vivir mejor que él. Pero déjame contarte cómo lo hice. 1. La universidad. Daniel fue aceptado en la Universidad Complutense. Estaba feliz. Yo también, pero la matrícula era cara, muy cara. Un día, a mitad de semestre, Daniel llegó preocupado. Papá, me falta dinero para la matrícula del próximo trimestre. Yo asentí. No dije nada. Esa noche salí a trabajar. Doble turno. Triple turno. Me quedé despierto hasta las 6 de la mañana recogiendo borrachos del centro, turistas del aeropuerto, parejas que salían de discotecas. Al día siguiente, dejé 200 euros en su escritorio. Cuando llegó del gimnasio, los vio y gritó emocionado. «¡Papá! ¡Me dieron una beca complementaria! ¡Justo lo que necesitaba!» Yo sonreí desde la cocina. «Qué bueno, hijo. Eres un chico con suerte». Pero no era suerte. Era un padre que dormía 3 horas para que su hijo soñara tranquilo. 2. El primer coche. Daniel tenía 23 años cuando empezó su primer trabajo. Necesitaba un coche, pero no tenía suficiente para el enganche. Una tarde me dijo, «Papá, un amigo tuyo me llamó. Dice que me puede prestar 5.000 euros sin intereses». Yo fingí sorpresa. ¿Así? ¿Quién? Dice que es un antiguo compañero tuyo de la parada de taxis. Sonreí. Ah, claro, ese amigo. Ese amigo era yo. Usé un teléfono desechable, hablé con voz ronca, le di el dinero en efectivo en un sobre. Daniel nunca supo que su amigo de papá era su propio padre disfrazado. 3. El primer apartamento. Cuando Daniel conoció a Laura, decidió independizarse. Encontró un apartamento pequeño, bonito, en un barrio decente. Pero el depósito era alto, 6.000 euros. Daniel solo tenía 4.000 ahorrados. Lo vi preocupado durante semanas. Entonces, una tarde, recibió una llamada del dueño del apartamento. «Daniel, buenas noticias. He decidido aceptar 4.000 de depósito. Me caíste bien». Daniel casi lloró de felicidad. Lo que él no sabía es que yo había llamado al dueño y le había pagado los 2.000 que faltaban, en efectivo, sin recibo, sin dejar rastro. 4. La casa grande. El enganche. Años después, Daniel y Laura decidieron comprar una casa grande. Una casa de verdad, con jardín, 3 habitaciones, en un barrio residencial. El banco aprobó la hipoteca, pero necesitaban 30.000 euros de enganche. Daniel había ahorrado 20.000, le faltaban 10.000. Entonces, misteriosamente, empezó a recibir transferencias bancarias, pequeñas, de 500, 800, 1.000 euros. Venían de cuentas anónimas, de supuestos bonos del banco, de programas de ahorro automático. Daniel estaba confundido, pero feliz. «Papá, no entiendo de dónde sale este dinero. Es como si alguien me estuviera ayudando». Yo me encogí de hombros. «Debe ser tu buena suerte, hijo». Pero no era suerte. Era un viejo taxista que vendía propiedades, trabajaba turnos nocturnos y transfería dinero poco a poco. 10.000 euros que salieron de mis manos y entraron en su cuenta como si fueran magia. 5. La hipoteca, el secreto más grande. Pero aquí viene lo más importante, lo que nadie sabía, ni siquiera Daniel. Cada año, el banco ofrecía un programa llamado amortización anticipada de capital. Significaba que podías pagar parte de la deuda principal de la hipoteca y reducir los intereses. Pues bien, durante 10 años yo fui al banco y pagué las amortizaciones, en efectivo, con mi nombre, cada recibo, cada comprobante, cada papel oficial del banco llevaba una firma, Mateo Navarro. Daniel pensaba que él estaba pagando solo la cuota mensual, pero la realidad es que la mitad de esa casa la pagué yo, y todos los papeles oficiales lo demostraban. Porque legalmente, cuando tú pagas la hipoteca de una propiedad con tu propio dinero y tu nombre está en los recibos, esa propiedad es tuya. Laura, la nuera que confundió humildad con debilidad. Entonces llegó Laura a nuestras vidas. Alta, elegante, perfumada, con uñas siempre impecables y ropa de marca. La primera vez que la vi, sonrió y me dio 2 besos, pero en sus ojos vi algo. Desprecio.
Para Laura, yo no era el padre de su esposo. Yo era un estorbo con olor a taxi. Los primeros golpes, el veneno con sonrisa. Al principio fue sutil. Pequeños comentarios, frases, envueltas en falsa dulzura. Mateo, ¿todavía usa esa camisa? Está un poco gastada, ¿no? Daniel, amor, cuando vengan mis amigas, ¿le puedes pedir a tu padre que no cuente historias del taxi? Es un poco incómodo. Ay, suegro, ¿no le da pena que lo vean con esas botas tan viejas? Nosotros le podemos comprar unas nuevas. Yo sonreía. Asentía. No decía nada. Porque un hombre de 60 años que ha sobrevivido 40 años en las calles de Madrid sabe cuándo guardar silencio. La escalada, de comentarios a humillaciones. Pero las cosas fueron empeorando. Un día llegaron visitas. Amigos de Laura. Gente importante, según ella. Yo estaba en la sala, tomando café. Laura entró, me vio y dijo con una sonrisa helada: Mateo, ¿por qué no se queda en su habitación mientras estamos con visitas? Es que, ya sabe, hablamos de temas un poco aburridos para usted. Otra vez, durante una cena familiar. Daniel, dile a tu padre que no hable tan fuerte. Aquí somos gente educada. Y la peor de todas, un domingo en el parque con mi nieto. Mi nieto corrió hacia mí. ¡Abuelo, mira lo que encontré! Laura lo agarró del brazo. Cariño, no le digas abuelo en público, di señor Mateo. Porque para ella, yo no era digno ni del título de abuelo. El silencio de Daniel, el hijo que no defendió a su padre. Y Daniel, mi hijo Daniel, no dijo nada. Cada vez que Laura me humillaba, él bajaba la mirada. Cada vez que ella me trataba como sirviente, él fingía no escuchar. Cada vez que ella me hacía menos, él se hacía invisible. Y eso dolía más que cualquier insulto de Laura, porque un padre puede soportar cualquier cosa del mundo, menos el silencio de su propio hijo. Pero como te dije al principio, todo explotó la noche del cumpleaños de mi nieto. Era un sábado de marzo. Madrid estaba hermoso. Cielo despejado. Aire fresco. Laura había organizado una fiesta grande, muy grande. Globos por todas partes. Mesa llena de comida cara. Vino francés. Jamón ibérico de pata negra. Invitó a sus amigas del gimnasio, a los vecinos importantes, a su familia entera y a mí. Bueno, yo estaba ahí porque era mi nieto, pero para Laura yo era parte de la decoración, como un mueble viejo que no puedes tirar porque es de la familia. La humillación pública. La fiesta iba bien. Risas, conversaciones, niños corriendo. Yo estaba en un rincón de la sala, tomando un vaso de agua, viendo a mi nieto jugar. Entonces llegó el momento del pastel. Laura entró desde la cocina cargando una tarta enorme. 3 pisos, velas encendidas, todo el mundo cantando. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Las luces estaban apagadas, solo brillaban las velas. Era un momento hermoso. Y justo cuando terminaron de cantar, cuando todos aplaudían, Laura me miró y dijo en voz alta para que todos escucharan: Mateo, los choferes comen en la cocina. Usted también, por favor. El silencio fue brutal, como cuando en el cine se corta la película y solo queda la pantalla en blanco. Nadie respiraba, nadie se movía. Las amigas de Laura me miraron con lástima. Los vecinos bajaron la vista. Mi nieto, con apenas 7 años, me miró confundido. ¿Abuelito? Laura le acarició la cabeza. No te preocupes, amor. El abuelo va a estar más cómodo en la cocina. Y entonces miré a mi hijo, a Daniel, esperando que dijera algo, que me defendiera, que dijera: mamá, este es mi padre, se queda aquí. Pero él bajó la mirada, como siempre. La decisión que cambió todo. Yo me levanté despacio. Dejé el vaso de agua en la mesa. Caminé hacia la cocina sin decir nada, pero en ese trayecto, mientras atravesaba la sala llena de gente que me miraba con pena, algo se rompió dentro de mí. No fue rabia, no fue tristeza, fue algo peor.
Fue claridad. La claridad de un hombre que entiende que ha sido demasiado bueno, demasiado callado, demasiado invisible, y que es momento de que todos vean quién es realmente. Me quedé en la cocina el resto de la noche, escuchando las risas desde el otro lado, escuchando a Laura contar chistes, escuchando a Daniel reír con sus amigos, como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera. Y ahí, sentado en esa cocina, frente a un plato de comida fría que alguien me había dejado como limosna, tomé una decisión. Una decisión que llevaba años posponiendo por amor a mi hijo. Una decisión que iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Saqué mi teléfono. Busqué un número que tenía guardado desde hacía años y escribí un mensaje. Necesito una cita urgente. Traigo todos los documentos. La respuesta llegó en segundos. ¿Cuándo? Mañana. El plan silencioso. Cuando un taxista se convierte en estratega. Al día siguiente, domingo, salí temprano. Le dije a Daniel que tenía que hacer un turno extra. Él ni siquiera levantó la vista del teléfono. Ok, papá. Me subí a mi taxi. Pero no fui a trabajar. Fui a la oficina de mi abogado. La reunión que lo cambió todo. El abogado se llamaba Miguel Ángel. Tenía 50 años, cara seria, voz grave. Lo conocía desde hacía décadas. Él también había sido pobre. Él también había luchado. Nos entendíamos. Cuando entré a su oficina, me miró y supo que algo grave había pasado. Mateo, ¿qué ocurrió? Me senté, respiré hondo. Y le conté todo. La humillación, el silencio de mi hijo, los años de desprecio. Y finalmente le pregunté, Miguel Ángel, ¿esa casa legalmente es mía? Él abrió una carpeta, sacó papeles, empezó a leer. Recibos de banco, transferencias, comprobantes de amortización de hipoteca, todos con mi nombre, Mateo Navarro. Después de 20 minutos, levantó la vista y dijo algo que cambió mi vida. Mateo, legalmente, esta casa tiene 2 dueños. Daniel como titular de la hipoteca, y tú, porque has pagado más del 60% del valor total. Según la ley española, cuando una persona realiza pagos significativos en una propiedad sin ser copropietario oficial, tiene derecho a reclamar esa inversión. Y si se demuestra que esos pagos fueron realizados con la intención de mantener la propiedad, tú puedes reclamar propiedad mayoritaria. Sentí que el aire entraba a mis pulmones por primera vez en años. ¿Puedo echarla? Miguel Ángel sonrió. Una sonrisa pequeña, pero letal. Puedes hacer mucho más que eso. El plan. 3 pasos para la justicia. Miguel Ángel sacó un bloc de notas y empezó a escribir. Paso 1. Recopilar todos los documentos, cada recibo de banco, cada comprobante de transferencia, cada papel que demostrara que yo había pagado esa casa. Paso 2. Solicitar una rectificación de propiedad. Presentar toda la documentación ante un notario y un juez. Demostrar que legalmente yo era el verdadero dueño mayoritario. Paso 3. Emitir una orden de desalojo. Si la casa era legalmente mía, yo podía decidir quién vivía ahí y quién no. Miguel Ángel me miró a los ojos. Mateo, esto va a doler. Va a doler mucho. ¿Estás seguro? Yo pensé en mi nieto diciendo, ¿abuelito? Pensé en Daniel bajando la mirada. Pensé en 40 años de trabajo callado. Y respondí, estoy seguro. La recolección. Desenterrando la verdad. Pasé una semana entera buscando papeles. Fui al banco, pedí copias de todos los recibos de amortización, revisé cajas viejas en mi habitación, encontré comprobantes de transferencias, llamé a antiguos contactos, conseguí copias de contratos. Cada papel que encontraba era una pieza del rompecabezas, y cuando los junté todos, la imagen era clara. Yo había pagado esa casa, no Daniel, yo. Miguel Ángel revisó todo con lupa, hizo llamadas, consultó con notarios, y una semana después me llamó. Mateo, ven a mi oficina, tengo algo para ti. El documento que lo cambia todo. Cuando llegué, Miguel Ángel tenía una sonrisa en el rostro. Puso frente a mí un documento oficial, sellado, firmado por un juez. El título decía, Rectificación de titularidad de propiedad. Leí la primera línea.
Se declara que la propiedad ubicada en calle de Alcalá 347, Madrid, pertenece en un 65% a don Mateo Navarro y en un 35% a don Daniel Navarro, por las razones y pruebas documentales adjuntas. Sentí que las piernas me temblaban. ¿Esto es real? Miguel Ángel asintió. Es real, Mateo. Legalmente, esa casa es tuya. Y ahora puedes hacer lo que quieras con ella. Cerré los ojos. 40 años de trabajo, 40 años de silencio, 40 años de ser invisible. Pero ya no más. Mientras tanto, el plan secreto de Laura. Lo que yo no sabía es que Laura también estaba planeando algo mucho más oscuro. Después de la humillación del cumpleaños, Laura no estaba tranquila, estaba eufórica, porque para ella ese había sido su momento de victoria, el momento en que finalmente me había puesto en mi lugar. Y ahora quería dar el golpe final. La llamada a su padre de... 2 días después del cumpleaños, Laura llamó a su padre. Se llamaba Ernesto, un hombre de 65 años, jubilado, viudo. Vivía solo en un apartamento pequeño en las afueras de Madrid. Laura le había prometido muchas veces: «Papá, algún día vas a vivir con nosotros, te lo juro». Pero nunca había sido el momento, hasta ahora. Laura lo llamó y le dijo: «Papá, prepárate, muy pronto te vienes a vivir con nosotros». Ernesto, emocionado, preguntó: «¿En serio, hija? ¿Y Mateo?». Laura rió, una risa fría. Mateo no va a ser un problema por mucho tiempo. Preparando la casa para su padre. Y entonces Laura empezó a hacer algo que me heló la sangre. Empezó a preparar la casa para su padre, como si yo ya no existiera. Un día llegué del trabajo y vi que había cambiado los muebles de la sala. «Laura, ¿por qué moviste todo?». «Ah, es que quiero que la casa se vea más amplia». Otra tarde vi que había comprado una silla reclinable nueva, cara, de cuero. «¿Para quién es esa silla?». «Para nadie, me gustó y la compré». Pero yo sabía la verdad. Esa silla era para Ernesto. Una noche entré al cuarto de invitados y vi que había vaciado la mitad del armario. Colgó ropa nueva de hombre, talla grande. «Laura, ¿de quién es esta ropa?». Ella me miró con una sonrisa que me dio escalofríos. «Es de Daniel, le compré ropa nueva». Pero yo sabía que Daniel no usaba esa talla. Esa ropa era para su padre. Y lo peor de todo. Un sábado por la tarde escuché voces en la sala. Me asomé y vi a Laura con su padre dándole un tour por la casa. «Mira, papá, este va a ser tu cuarto. Aquí puedes poner tus libros. Y esta silla es para que veas la tele cómodo». Ernesto, emocionado, abrazó a su hija. «Gracias, mi niña. No sabes lo feliz que me haces». Y yo estaba ahí, en mi propia casa, viendo cómo planeaban echarme. En ese momento supe que Laura no iba a detenerse, que esto no era solo desprecio, era un plan para sacarme de mi propia casa y traer a su padre. La reunión familiar, el escenario para la traición. Y entonces Laura dio el golpe maestro. Anunció una reunión familiar importante. Invitó a todos, vecinos, amigos, familia extendida. Hasta puso una fecha: sábado, 20 de marzo, 7 p.m. Daniel me preguntó: «Papá, ¿vas a venir a la reunión?». Yo lo miré. Su cara mostraba incomodidad, como si supiera algo. «¿De qué es la reunión?». «No sé. Laura dice que es importante». Pero yo sí sabía. Esa reunión no era para dar buenas noticias, era para humillarme públicamente, para anunciar que me iba, y para presentar a su padre como el nuevo patriarca. Laura lo tenía todo planeado. Hasta había preparado la mesa grande, con sillas para todos, menos una. Mi silla no estaba, porque en su plan yo ya no existía. Sábado, 20 de marzo. El día había llegado. El día en que Laura pensaba que iba a cambiar su vida. Y tenía razón, solo que no de la manera que ella esperaba. Me desperté a las 6 de la mañana. No había dormido bien. Toda la semana había sido un infierno silencioso. Veía a Laura moverse por la casa como una reina preparando su coronación, comprando flores, ordenando comida cara, limpiando cada rincón, llamando a medio Madrid para invitarlos.
y cada vez que me cruzaba con ella, me miraba con esa sonrisa. Esa maldita sonrisa que decía, «Hoy es tu último día aquí, viejo». Pero lo que ella no sabía es que yo también me estaba preparando. La llamada final al abogado. A las 8 de la mañana llamé a Miguel Ángel. «Buenos días, Mateo». «Buenos días, ¿está todo listo?» Hubo un silencio. Luego escuché papeles moviéndose. «Todo está listo, los documentos, el notario, y conseguí lo que me pediste». «¿Los policías?» «Sí, 2 agentes estarán contigo a las 7 de la tarde. He explicado la situación. Ellos van a garantizar que todo sea legal y pacífico». Cerré los ojos. Respiré hondo. «Miguel Ángel, ¿estoy haciendo lo correcto?» Silencio otra vez. Luego su voz, firme. «Mateo, llevas 40 años haciendo lo correcto, 40 años callando, 40 años siendo invisible. Hoy no estás haciendo justicia solo para ti. La estás haciendo para todos los padres que alguna vez fueron humillados en su propia casa». Sentí que algo se quebraba en mi pecho. «Gracias, amigo. Nos vemos a las 7. Y Mateo, mantén la calma. Hoy ellos van a gritar. Tú solo necesitas mostrar los papeles». Colgué. Y por primera vez en semanas, sonreí. No una sonrisa falsa, no una sonrisa de dolor. Una sonrisa de hombre que sabe que la verdad está de su lado. La casa se llena. El escenario del engaño. A las 5 de la tarde, la casa empezó a llenarse. Primero llegaron las amigas de Laura. Esas mujeres con bolsos caros y perfumes que cuestan más que mi renta mensual. Luego los vecinos. Los importantes, claro. Los que tienen coches alemanes y hablan de sus viajes a Marbella. Después la familia de Laura, su hermana, sus primos y, por supuesto, su padre, Ernesto. Cuando lo vi entrar, algo en mi estómago se retorció. Porque Ernesto no venía como invitado, venía como el futuro dueño de la casa. Laura lo recibió con un abrazo exagerado. «Papá, qué bueno que llegaste. Hoy es un día muy especial». Ernesto sonrió. Pobre hombre. Él no tenía idea de lo que su hija estaba planeando. O tal vez sí, tal vez él también estaba en el plan. Mi lugar en la casa, invisible, como siempre. Yo estaba en mi habitación. Nadie me había dicho dónde sentarme. Nadie me había preguntado si quería algo de beber. Para todos, yo era un fantasma, un estorbo que todavía no se había ido. Daniel pasó por mi puerta. Se detuvo. Tocó suavemente. «Papá, ¿vas a salir?» Lo miré. Sus ojos mostraban algo que no había visto en años. Culpa. «Voy a salir, sí, pero no te preocupes. Voy a estar en la reunión». Él asintió. Quiso decir algo, pero no lo hizo. Solo cerró la puerta y se fue. Y yo me quedé ahí, mirando el reloj. 6:45 p.m. 15 minutos. La reunión comienza. El teatro de Laura. A las 7 en punto, Laura pidió silencio. Todos estaban sentados. La sala estaba repleta. Copas de vino, platillos con jamón y queso, y en el centro, como una reina en su trono, estaba Laura. Su padre, Ernesto, sentado a su derecha, Daniel a su izquierda, y yo no tenía silla. Estaba de pie, en la entrada de la cocina, como un sirviente esperando órdenes. Laura comenzó. «Bueno, familia, amigos, gracias por venir. Sé que se preguntarán por qué los reuní hoy». Silencio total. Todos la miraban. Como saben, esta casa ha sido nuestro hogar durante muchos años. Daniel y yo hemos trabajado duro para tenerla. Hemos hecho sacrificios. Y ahora hizo una pausa dramática. Ahora es momento de hacer algunos cambios importantes. Miró a su padre. Luego me miró a mí. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. «Mi padre, Ernesto, va a venir a vivir con nosotros. Permanentemente». Aplausos, sonrisas. Ernesto se emocionó. Laura continuó. «Y para hacer espacio, hemos decidido que...». Otra pausa. «Mateo va a mudarse a un lugar más pequeño, un lugar más apropiado para él». El silencio fue brutal. Algunos invitados me miraron con lástima. Otros bajaron la vista. Laura seguía hablando. «Entiendan, Mateo ya tiene 60 años. Ya no necesita tanto espacio.
Y mi padre, bueno, él merece estar con su familia, con nosotros, en nuestra casa. Nuestra casa. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza como un martillo. Nuestra casa. Como si yo nunca hubiera existido. Como si 40 años de trabajo no significaran nada. Como si cada euro que pagué fuera aire. Y entonces Laura hizo algo peor. Sacó un papel. De hecho, ya encontramos un lugar para Mateo. Es un apartamento pequeño, a las afueras, muy tranquilo. Y no se preocupe, señor Mateo. Me miró con esa sonrisa venenosa. Nosotros le vamos a ayudar con la mudanza. Risas nerviosas en la sala. Daniel estaba pálido. Miraba el suelo. Ernesto parecía incómodo, pero no dijo nada. Y Laura, triunfante, levantó su copa. Así que brindemos, por los nuevos comienzos, por la familia y por... Me miró directamente. Por saber cuándo es momento de dejar ir. Todos levantaron sus copas. Todos menos yo. Porque en ese momento sonó el timbre. La llegada. Cuando el silencio se rompe. Laura frunció el ceño. ¿Quién puede ser a esta hora? Daniel se levantó. Yo voy. No. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. Todos me miraron. Yo me moví despacio hacia la puerta. Yo abro. Laura rió, nerviosa. Mateo, siéntese. Usted no tiene que... Pero yo ya estaba en la puerta. La abrí. Y ahí estaban. 2 policías nacionales, uniformados, con placas brillando en el pecho. Y detrás de ellos, Miguel Ángel, mi abogado, con un maletín negro. El silencio en la sala fue sepulcral. Laura se levantó de un salto. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay policía aquí? Yo entré con calma. Los policías me Siguieron. Miguel Ángel también. Y entonces hablé. Por primera vez en años, con voz firme y clara. Laura, familia, amigos, gracias por estar aquí esta noche. Porque yo también tengo un anuncio que hacer. Laura gritó. ¡Mateo! ¡Usted no tiene derecho a...! Uno de los policías levantó la mano. Señora, por favor, mantenga la calma. Laura se quedó helada. Yo continué. Hace 40 años empecé a trabajar como taxista. Y durante esos 40 años ahorré cada euro. Cada maldito euro. ¿Y saben para qué? Silencio. Para mi hijo. Para que él tuviera una vida mejor que la mía. Para que estudiara. Para que tuviera un coche. Para que tuviera, miré a Laura, una casa. Daniel estaba temblando y pagué todo, sin decirle, sin pedirle nada a cambio, porque así es el amor de un padre, silencioso, invisible, incondicional. Laura interrumpió con voz temblorosa. Mateo, no sé qué está haciendo, pero... Levanté la mano. Pero hay algo que nadie aquí sabe, algo que ni siquiera mi hijo sabe. Miguel Ángel abrió el maletín. Sacó una carpeta gruesa, llena de papeles. Esta casa. Mi voz resonó en toda la sala. No es de Daniel, no es de Laura. Esta casa es mía. La revelación. Cuando los papeles hablan, el caos explotó. Laura gritó. ¡Eso es mentira! ¡Esta casa es nuestra! ¡La pagamos nosotros! Miguel Ángel habló con voz calmada pero letal. Señora, permítame mostrarle algo. Puso los papeles sobre la mesa, uno por uno. Documento 1. Recibos de amortización de hipoteca. Estos son los recibos del banco. Durante 10 años, Mateo Navarro pagó amortizaciones anticipadas del capital de la hipoteca. Cada recibo está a su nombre. Cada pago fue hecho con su dinero. Laura palideció. Documento 2. Transferencias bancarias. Estas son las transferencias que Mateo hizo a la cuenta de Daniel para cubrir el enganche inicial de esta casa. Pequeñas cantidades, mes tras mes, año tras año. Suman más de 20.000 euros. Daniel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Documento 3. Declaración notarial. Y Miguel Ángel levantó un papel sellado. Es un documento oficial firmado por un juez. Declara que, según las pruebas presentadas, Mateo Navarro es propietario del 65% de esta vivienda. Silencio, un silencio tan profundo
que podías escuchar el latido de tu propio corazón. Laura negaba con la cabeza. No, no, esto no puede ser. Miguel Ángel continuó. En España, cuando una persona paga una hipoteca que no está a su nombre, pero tiene pruebas documentales de esos pagos, puede reclamar propiedad. Y eso es exactamente lo que ha pasado aquí. Ernesto, el padre de Laura, habló por primera vez. Mateo, ¿es verdad esto? Lo miré, no con rabia, con tristeza. Sí, Ernesto, es verdad. Pagué esta casa, no porque quisiera ser dueño, sino porque quería que mi hijo tuviera un hogar. Pero parece que en este hogar, miré a Laura, ya no hay lugar para mí. Laura estaba llorando, lágrimas de rabia, de humillación. Esto es trampa. Usted planeó todo esto. Yo negué con la cabeza. No, Laura, yo no planeé nada. Yo solo trabajé, callado, durante 40 años. Y tú decidiste que yo no valía nada, que era un estorbo, que debía comer en la cocina como un perro. Se escucharon murmullos en la sala. Y hoy, respiré hondo, hoy todos ustedes iban a ser testigos de cómo me echaban de mi propia casa. Pero en vez de eso, miré a Miguel Ángel. Van a ser testigos de algo distinto. Miguel Ángel sacó un último documento, lo puso frente a Laura. Orden de desalojo, 45 días. El colapso. Cuando el imperio cae. Laura leyó el papel con manos temblorosas. Luego lo tiró al suelo y gritó. ¡No! ¡No! Esta es mi casa. Yo vivo aquí. No pueden echarme. Uno de los policías habló con firmeza. Señora, este documento es legal. Tiene 45 días para desalojar la propiedad. Si no lo hace, se procederá con desalojo forzoso. Laura se derrumbó. Cayó de rodillas, llorando. Ernesto se levantó, avergonzado. Mateo, yo no sabía nada de esto. Mi hija nunca me dijo. Levanté la mano. Lo sé, Ernesto. No te culpo. Pero Laura seguía gritando. Daniel, di algo. Defiéndeme. Es tu padre. Dile que pare esto. Y todos miramos a Daniel, mi hijo, el hombre que durante años me dejó ser humillado en silencio. Estaba de pie, con lágrimas en los ojos. Y entonces habló. El quiebre de Daniel, el hijo que despierta. Laura, su voz temblaba. Para. Ella lo miró con desesperación. ¿Qué? Para. Ya basta. Daniel, él nos está echando. A nosotros, a tu familia. Daniel negó con la cabeza, lágrimas cayendo. No, Laura. Él no nos está echando. Tú lo echaste a él. Hace mucho tiempo. Laura se quedó muda. Daniel continuó. Durante años, te vi tratarlo como basura. Te vi humillarlo, burlarte de él. Y yo, su voz se quebró. Yo no dije nada. Me quedé callado, porque era más fácil, porque no quería problemas, porque me miró, porque soy un cobarde. Caminó hacia mí. Papá, lo siento tanto. Yo no dije nada, solo lo miré. Daniel cayó de rodillas frente a mí. Perdóname por no defenderte, por dejarte solo, por no ser el hijo que merecías. Puse mi mano en su hombro y por primera vez en años sentí que mi hijo había vuelto. Laura se levantó del suelo. Su cara era una mezcla de rabia, humillación y desesperación. Miró a Daniel, luego a mí, luego a los invitados que observaban en silencio. Y entonces dijo algo que reveló quién era realmente. Esto es ridículo. Ustedes no entienden. Esta casa es mía. Yo la decoré, yo la limpié. Yo hice de esto un hogar. Miguel Ángel la interrumpió con voz fría. Señora, decorar y limpiar no le da propiedad legal. Los papeles hablan. Y los papeles dicen que esta casa pertenece a Mateo Navarro. Laura rió, una risa histérica. ¿Y qué vas a hacer, Mateo?
echarnos a la calle, a tu propio hijo, a tu nieto. Esa pregunta me golpeó como un puño, porque tenía razón en algo. Si los echaba, mi nieto sufriría, Daniel sufriría, y aunque Laura merecía cada segundo de esto, yo no era como ella. La decisión de un padre, justicia, no venganza. Respiré hondo. Miré a Miguel Ángel. Él entendió lo que iba a hacer. Luego miré a Daniel. Hijo, levántate. Él se puso de pie, ojos rojos, cara destrozada. Daniel, esta casa es legalmente mía. Eso es un hecho. Y tengo derecho a decidir quién vive aquí y quién no. Laura abrió la boca para gritar, pero uno de los policías le hizo un gesto para que se callara. Continué. Pero no voy a echarte a ti, ni a mi nieto, porque ustedes son mi familia, y un padre no abandona a su familia. Miré a Laura, aunque su familia lo haya abandonado a él. Daniel sollozó. Papá. Levanté la mano. Pero Laura, tú tienes 45 días para salir de esta casa. No porque te odie, sino porque una casa sin respeto no es un hogar, es una prisión. Laura gritó, «¡No puedes hacer esto! ¡Soy la madre de tu nieto!» Y por eso mismo, respondí con calma, Daniel y el niño se quedan. Tú te vas. Miguel Ángel añadió, legalmente, Mateo tiene derecho a establecer quién permanece en la propiedad y ha decidido que usted debe irse. Laura miró a Daniel con desesperación. Daniel, diles que no. Somos un matrimonio. No puedes dejarme ir sola. Daniel cerró los ojos, respiró profundo y entonces dijo algo que cambió todo. Laura, creo que necesitamos tiempos separados. Ella lo miró como si le hubieran clavado un cuchillo. ¿Qué? Necesito pensar. Necesito entender quién soy realmente. Y no puedo hacerlo si sigo viviendo en una mentira. Laura explotó. ¡Una mentira! Todo lo que tenemos es por mí. ¡Yo te hice ser alguien! Daniel negó con la cabeza, con una tristeza profunda. No, Laura. Tú me hiciste olvidar quién soy. Me hiciste callar cuando debí hablar. Me hiciste ver a mi padre como un estorbo cuando él era mi héroe. Caminó hacia mí. Papá, si me lo permites, me gustaría quedarme aquí, contigo, para aprender a ser el hombre que debí ser siempre. Sentí que mi garganta se cerraba. Hijo, siempre habrá lugar para ti en mi casa. Y nos abrazamos, por primera vez en años, un abrazo real, no de cortesía, no de obligación, un abrazo de padre e hijo. La salida de los invitados, cuando la verdad sale a la luz. Los invitados comenzaron a irse. Algunos me dieron la mano al salir. Mateo, hiciste lo correcto. Otros simplemente se fueron en silencio, avergonzados de haber sido testigos de la humillación de Laura. Las amigas de Laura, esas mujeres con bolsos caros, la miraron con desprecio. Laura, nunca pensé que fueras capaz de... ¡Cállense! ¡Todos ustedes son unos hipócritas! Pero nadie la escuchaba ya. Ernesto, el padre de Laura, se acercó a mí antes de irse. Mateo, lo siento mucho. No sabía que mi hija... Se le quebró la voz. No la eduqué así. Le puse la mano en el hombro. Ernesto, tú eres un buen hombre. No es tu culpa. Él asintió, con lágrimas en los ojos, y se fue. Y finalmente, solo quedamos 5 personas en la sala. Los 2 policías, Miguel Ángel, Daniel, Laura y yo. Uno de los policías habló. Señora Laura, ¿entendió la orden de desalojo? Ella no respondió, solo miraba al suelo. Señora, necesito que confirme que ha entendido. Tiene 45 días para abandonar la propiedad. Laura levantó la vista. Me miró con un odio que podría quemar ciudades. Te arrepentirás de esto, Mateo. Yo negué con la cabeza. No, Laura. El único que se arrepiente aquí soy yo, por haber callado tanto tiempo. Los policías se despidieron, Miguel Ángel también. Antes de irse, Miguel Ángel me susurró. Bien hecho, amigo.
Bien hecho. Y se fue. La primera noche, cuando el silencio se convierte en paz. Laura subió a la habitación sin decir palabra. Daniel se quedó conmigo en la sala. Nos sentamos en el sofá, en silencio. Después de unos minutos, Daniel habló. Papá, ¿por qué nunca me dijiste que estabas pagando la casa? Lo miré. Porque un padre no ayuda a su hijo para que le dé las gracias. Lo hace porque es su hijo, simplemente. Daniel se cubrió la cara con las manos. 40 años. 40 años trabajando para mí. Y yo dejé que te tratara como basura. Daniel, no. ¡Sí, papá!, gritó con lágrimas cayendo. Dejé que te humillara. Dejé que te echara de tu propia mesa. Y nunca dije nada. Se levantó, caminó hacia la ventana. ¿Sabes lo peor? Que yo sabía. Sabía que estaba sufriendo, pero me daba miedo enfrentarla. Me daba miedo... Su voz se rompió. Me daba miedo perderla. ¿Y ahora? Daniel se dio vuelta. Ahora me doy cuenta de que lo que perdí fue a ti. Y eso es mucho peor. Caminó hacia mí, se arrodilló. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que fui un cobarde. Pero si me das una oportunidad, solo una, voy a demostrarte que puedo ser el hijo que siempre debí ser. Lo miré. Este hombre de 35 años, con canas prematuras, con ojeras de años de estrés, y vi al niño que alguna vez cargué en mis hombros, al niño que me preguntaba, «Papá, ¿cuándo vamos al parque?», al niño que me abrazaba y decía, «Eres el mejor papá del mundo», y supe que todavía había esperanza. Daniel, mi voz tembló. Un padre nunca deja de amar a su hijo. Nunca. Aunque ese hijo lo haya olvidado por un tiempo. Nos abrazamos y lloramos, como no habíamos llorado en décadas. Los días siguientes, el inicio de la sanación. Los siguientes días fueron extraños. Laura se encerró en la habitación. Solo salía para comer y ni siquiera me miraba. Daniel comenzó a dormir en el cuarto de invitados. Y yo volví a sentirme dueño de mi propia casa. No porque tuviera papeles, sino porque por primera vez en años podía respirar. Una tarde Daniel me buscó. «Papá, quiero pedirte algo». «Dime». «Quiero que me enseñes. Quiero aprender de ti. Cómo trabajas, cómo piensas, cómo sobreviviste 40 años siendo invisible». Sonreí. «Hijo, no sobreviví siendo invisible. Sobreviví siendo paciente. Hay una diferencia». «¿Cuál?» Invisible significa que no existes. Paciente significa que estás esperando el momento correcto para actuar. Daniel asintió, con lágrimas en los ojos. «Enséñame a ser paciente, papá, como tú». Y así comenzamos. Todas las mañanas, Daniel se levantaba conmigo a las 6. Desayunábamos juntos, hablábamos de la vida, del trabajo, de los errores. Y poco a poco, mi hijo regresó. No el Daniel que Laura había moldeado, sino el Daniel que yo conocía. El Daniel que alguna vez fue mi mejor amigo. Laura se va. El final de una era. Pasaron los 45 días. Laura empacó sus cosas en silencio. El día de su partida bajó con 2 maletas grandes. Daniel y yo estábamos en la sala. Ella nos miró. Por un segundo pensé que iba a disculparse, pero en vez de eso dijo: «Esto no se queda así, Mateo. Me llevé lo que es mío. Y algún día te vas a arrepentir». Yo no dije nada. Daniel, sin embargo, habló. «Laura, lo único que me arrepiento es de no haber abierto los ojos antes». Ella lo fulminó con la mirada. «Eres un idiota, Daniel. Vas a terminar siendo como él, pobre, solo, insignificante». Daniel sonrió, una sonrisa triste pero firme. «Prefiero ser como él, honesto, trabajador y con dignidad». Laura soltó una risa amarga. «Dignidad no paga las cuentas». «No», respondí yo, «pero te deja dormir tranquilo».
Ella tomó sus maletas y salió por la puerta, sin mirar atrás. Y cuando la puerta se cerró, sentí como si 40 años de peso se hubieran levantado de mis hombros. La nueva vida, padre e hijo, otra vez. Esa noche Daniel y yo cenamos juntos. Hice tortilla española, su favorita desde niño. Comimos en silencio al principio. Luego Daniel habló. Papá, gracias. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por darme una segunda oportunidad, por ser mi padre, incluso cuando yo no fui tu hijo. Puse mi mano sobre la suya. Daniel, siempre fuiste mi hijo. Siempre. Y en ese momento supe que había valido la pena. 40 años de silencio, 40 años de sacrificio, 40 años de ser invisible. Todo había valido la pena, porque al final recuperé a mi hijo. 6 meses después, cuando el polvo se asienta. Han pasado 6 meses desde aquella noche, 6 meses desde que la verdad salió a la luz, 6 meses desde que recuperé mi casa, y lo más importante, 6 meses desde que recuperé a mi hijo. Es un domingo por la mañana. El sol entra por la ventana de la cocina, iluminando la mesa donde Daniel y yo desayunamos. Café con Leche, tostadas, mermelada de naranja, cosas simples, pero después de años de complicaciones, lo simple es lo más hermoso. Daniel está leyendo el periódico. Yo lo observo en silencio. Ha cambiado tanto en estos meses. Ya no tiene esa mirada perdida, ya no camina con los hombros caídos, ya no es el hombre que callaba cuando debía hablar. Ahora tiene algo en los ojos que no había visto en años. Paz. Las primeras semanas, aprendiendo a ser padre e hijo otra vez. Los primeros días después de que Laura se fue fueron raros. Daniel no sabía cómo hablarme, yo no sabía cómo consolarlo. Estábamos como dos extraños que alguna vez fueron familia, y teníamos que aprender a hacerlo de nuevo. Una mañana, una semana después de la partida de Laura, Daniel bajó a desayunar. Yo estaba preparando café. Él se sentó en silencio. Después de unos minutos, habló. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo aguantaste tanto tiempo sin explotar? Dejé la taza de café frente a él. Me senté. Porque sabía que algún día la verdad saldría. Siempre sale. Y cuando lo hace, no necesitas gritar. Solo necesitas mostrar los papeles. Daniel sonrió tristemente. Yo grité toda mi vida por dentro, pero nunca tuve el valor de hacerlo por fuera. El valor no es gritar, hijo. El valor es elegir qué batallas pelear y cuándo pelearlas. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Enséñame, papá. Enséñame a ser valiente como tú. Y así comenzó nuestro camino. Las lecciones de un taxista, lo que 40 años te enseñan. Durante esos primeros meses, Daniel y yo pasamos mucho tiempo juntos. Hablábamos de todo, de la vida, del trabajo, de los errores que ambos habíamos cometido, y yo le enseñé las lecciones que aprendí en 40 años detrás del volante de un taxi. Lección 1. La paciencia es poder. Una tarde, Daniel llegó frustrado del trabajo. Papá, mi jefe me trató como un idiota hoy. Me gritó delante de todos, y yo no dije nada. Otra vez. Me miró con vergüenza. Sigo siendo un cobarde. Negué con la cabeza. No callaste por cobardía, callaste por estrategia. ¿Estrategia? Daniel, cuando alguien te grita, espera que grites de vuelta. Pero cuando tú te quedas callado, ellos pierden el control y tú lo ganas. Pero me siento débil. La gente confunde silencio con debilidad, pero el silencio es la mayor fortaleza, porque mientras ellos gritan, tú piensas, y el que piensa, gana. Daniel reflexionó sobre eso. 2 semanas después, volvió del trabajo con una sonrisa. Papá, hoy mi jefe volvió a gritarme, pero esta vez lo dejé gritar. Y cuando terminó, le mostré un informe que demostraba que yo tenía razón. Se quedó callado y se disculpó. Le di una palmada en el hombro. ¿Ves, hijo? El silencio es estrategia, no debilidad. Lección 2. El dinero no es tu dueño,
Tú eres dueño del dinero. Otro día, Daniel me preguntó, «Papá, ¿cómo hiciste para ahorrar tanto dinero con un salario de taxista?» Sonreí. Porque nunca dejé que el dinero me dijera qué hacer. No entiendo. La mayoría de la gente gana dinero y lo gasta inmediatamente, en cosas que no necesitan, para impresionar a gente que no les importa. Pero yo le daba órdenes al dinero. Le decía, «Tú te quedas aquí y vas a trabajar para mí». Daniel se rió. ¿Le hablabas al dinero? No literalmente, pero sí en mi mente. Cada euro que ganaba tenía un propósito, y ese propósito eras tú. Daniel se puso serio. Papá, yo gané bien durante años, pero nunca ahorré nada. Siempre gastaba en lo que Laura quería. Ropa cara, restaurantes caros, vacaciones caras. ¿Y ahora qué tienes? Nada. Exacto, porque el dinero que gastas para impresionar a otros es dinero que trabajas para ellos, no para ti. Daniel asintió. Quiero aprender a ser como tú, a ahorrar, a invertir. Y así empezamos. Le enseñé a hacer presupuestos, a guardar el 20% de su salario cada mes, a invertir en cosas pequeñas pero seguras. Y 3 meses después, Daniel tenía sus primeros ahorros en años. No mucho, pero era un comienzo. Y el brillo en sus ojos cuando me lo mostró, eso no tenía precio. Lección 3. La dignidad no se negocia. Un día, Daniel recibió una llamada. Era Laura. Quería hablar con él, pedirle que volvieran. Daniel me preguntó, «Papá, ¿qué hago?» Lo miré a los ojos. «Hijo, ¿tú la amas?» Él dudó. «No lo sé. Parte de mí, sí, pero otra parte recuerda todo lo que hizo, y no sé si puedo perdonar eso». Entonces ya tienes tu respuesta. ¿Cuál? Si tienes que dudar si alguien te trata con dignidad, es porque no lo hace. Daniel cerró los ojos. Pero, ¿y si estoy cometiendo un error? ¿Y si ella cambió? Puse mi mano en su hombro. Daniel, la gente puede cambiar, pero no puedes quedarte con alguien esperando a que cambie, porque mientras esperas, pierdes tu vida. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Tienes razón. Y colgó el teléfono sin responder la llamada de Laura. Fue difícil para él, muy difícil, pero fue necesario, porque a veces el amor no es suficiente si no hay respeto. El nieto, reconstruyendo lo que se rompió. Uno de los momentos más difíciles fue con mi nieto. Se llama Mateo, como yo. Laura se lo llevó cuando se fue, y durante 2 meses no lo vi. Daniel hacía lo posible por visitarlo, pero Laura ponía excusas. Está enfermo, tiene tarea, no quiere verte. Pero un sábado, Daniel llegó con él. Laura finalmente había aceptado que lo visitara. Cuando abrí la puerta y vi a mi nieto, mi corazón se rompió, porque ya no me miraba con esa sonrisa. Me miraba con miedo, como si yo fuera un extraño. Laura le había llenado la cabeza de mentiras. El abuelo nos echó de la casa. El abuelo es malo. El abuelo no nos quiere. Y ahora este niño de 7 años me veía como un villano. Reconquistando a mi nieto. Ese primer día fue doloroso. Mateo no quería hablar conmigo. Se quedaba cerca de Daniel, escondido detrás de él. Yo no lo forcé. Solo le dije, «Hola, Mateo. Me alegra verte». Él no respondió, pero no me rendí. Cada vez que venía yo hacía algo pequeño. Le preparaba su comida favorita, croquetas caseras. Le compraba un juguete pequeño. Le contaba historias de cuando su papá era niño. Y poco a poco empezó a hablar. Primero fueron palabras cortas. «Gracias. Está rico». Luego frases. «Abuelo, ¿me cuentas otra historia?» Y finalmente, un día, después de 3 meses de visitarnos, Mateo corrió hacia mí cuando llegó. Me abrazó y dijo algo que me hizo llorar. «Abuelo,
Te extrañé. Daniel, al verme llorar, también lloró, porque en ese momento supimos que habíamos ganado. No habíamos ganado una casa, habíamos ganado algo mucho más valioso, nuestra familia. La conversación con Laura, el cierre necesario. 4 meses después de que Laura se fue, ella pidió hablar conmigo. Daniel me lo dijo. Papá, Laura quiere verte. Dice que necesita hablar contigo. Yo dudé. No sé si sea buena idea. Papá, creo que necesita cerrar esto. Y tú también. Tenía razón. Acepté. El encuentro en la cafetería. Nos encontramos en una cafetería cerca de Retiro, un lugar neutral, público. Cuando llegué, Laura ya estaba ahí. Se veía diferente, más delgada, sin maquillaje, ropa simple. Ya no era la mujer arrogante que conocí. Era alguien roto. Me senté frente a ella. Silencio incómodo. Finalmente, ella habló. Mateo, gracias por venir. Asentí. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba decirte algo. Te escucho. Ella respiró hondo. Tenías razón. En todo. Levanté las cejas, sorprendido. Laura continuó, con lágrimas cayendo. Fui una idiota, una persona horrible. Te traté como basura, y no porque fueras pobre o taxista, sino porque yo... Se le quebró la voz. Porque yo tenía tanto miedo de volver a ser pobre que me volví cruel. ¿A qué te refieres? Mi familia era pobre, Mateo, muy pobre. Crecí sin nada, y juré que cuando fuera adulta nunca volvería a ese lugar. Así que me obsesioné con el dinero, con el estatus, con parecer rica. Se limpió las lágrimas. Y cuando te vi, un taxista humilde, con ropa vieja, trabajando tanto, vi a mi padre. Vi de dónde venía. Y en vez de respetarte, te desprecié. Porque despreciarte a ti era una forma de despreciar mi pasado. Guardé silencio. Laura siguió. Perdí todo, Mateo. Perdí la casa. Perdí a Daniel. Y lo peor, casi pierdo a mi hijo. Porque Mateo me pregunta, Mamá, ¿por qué mentiste sobre el abuelo? Se cubrió la cara con las manos. Y no sé qué responderle, porque todo lo que le dije era mentira. Tú no eres malo. Tú eres... sollozó. Tú eres el hombre que yo debí respetar desde el principio. Sentí algo en mi pecho. No era satisfacción, no era venganza, era tristeza. Tristeza por una mujer que destruyó su propia vida por miedo. Laura. Ella me miró con ojos rojos. Sé que no merezco tu perdón, pero si algún día puedes perdonarme, te lo agradeceré. Respiré hondo. Laura, no te perdono porque tú lo pidas. Te perdono porque yo necesito estar en paz. Y no puedo estar en paz si cargo con rencor. Ella lloró más fuerte. Gracias. Gracias, Mateo. Nos levantamos. Ella extendió la mano. Yo la tomé. Y en ese momento cerré ese capítulo de mi vida. No con rabia, no con venganza, sino con dignidad. 1 año después. La nueva vida. Ha pasado 1 año desde aquella noche. 1 año desde que la verdad salió a la luz. Y todo ha cambiado. Daniel, el hijo que renació. Daniel ya no es el hombre callado que era. Ahora habla, defiende lo que cree, se respeta a sí mismo. Consiguió un ascenso en el trabajo. Empezó a ahorrar. Incluso compró su primer pequeño apartamento para alquilar, como yo le enseñé. Un domingo me dijo, Papá, invertí en una propiedad pequeña. La voy a alquilar, y el dinero que gane lo voy a guardar para Mateo, para su futuro. Sonreí con orgullo. Estás aprendiendo, hijo. Él me abrazó. Estoy aprendiendo de ti. Mi nieto, el puente entre pasado y futuro. Mateo viene a visitarnos cada fin de semana.
Laura finalmente entendió que no puede usar a su hijo como arma. Y ahora, las visitas son pacíficas. Mi nieto me ayuda en la cocina. Le enseño a hacer tortilla española. Le cuento historias de Madrid. Y él me pregunta 1000 cosas. Abuelo, ¿por qué trabajaste tanto? Porque quería que tu papá tuviera una vida mejor que la mía. ¿Y lo lograste? Lo miré. Luego miré a Daniel, que estaba leyendo en el sofá. Sí, Mateo, lo logré. Yo, el taxista que encontró su lugar. Y yo sigo siendo taxista. Sigo manejando por Madrid. Sigo recogiendo pasajeros. Pero ahora ya no soy invisible. Porque finalmente entendí algo. No era invisible porque la gente no me viera. Era invisible porque yo no me valoraba. Pero ahora sé quién soy. Soy Mateo, un hombre que trabajó 40 años en silencio. Un hombre que construyó un imperio sin que nadie lo supiera. Un hombre que perdió el respeto de su familia y lo recuperó con dignidad. La noche en que todo cerró. La última conversación. Es una noche de sábado. Daniel y yo estamos en el balcón. Madrid brilla abajo. Las luces de Gran Vía. El tráfico. La vida. Daniel me pasa una cerveza. Papá, ¿te arrepientes de algo? Pienso en la pregunta. Me arrepiento de haber callado tanto tiempo, pero no me arrepiento de haber sido paciente. ¿Cuál es la diferencia? Callar por miedo es cobardía. Callar con estrategia es poder. Daniel sonríe. Eres un filósofo, papá. No, soy un taxista que aprendió que la vida no se trata de gritar más fuerte. Se trata de saber cuándo hablar. Bebemos en silencio. Luego Daniel dice algo que me rompe el corazón de la mejor manera. Papá, quiero Que sepas algo. Pasé 35 años de mi vida sin entender quién eras realmente. Pero ahora sé que eres el hombre más grande que he conocido. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser como tú. Siento que las lágrimas suben. Hijo, no trates de ser como yo. Sé mejor que yo. ¿Cómo puedo ser mejor que tú? Siendo tú mismo, sin miedo, sin callarte, defendiendo lo que amas y nunca dejando que nadie te haga sentir invisible. Nos abrazamos y en ese abrazo siento que todo valió la pena. 40 años de trabajo, 40 años de silencio, 40 años de sacrificio. Todo valió la pena, porque al final recuperé a mi hijo, recuperé mi dignidad y recuperé mi vida. Epílogo. Las lecciones de Mateo. Hoy tengo 61 años. Sigo manejando taxi. Pero ahora, cuando alguien sube a mi taxi y me ve con mi ropa simple, mi cara cansada, mis manos trabajadoras, ya no me siento invisible. Porque sé algo que ellos no saben, que detrás de este volante hay un hombre que construyó un imperio, que detrás de esta ropa simple hay una historia de dignidad, y que detrás de este silencio hay una fuerza que pocos entienden. Lo que aprendí. 1. El amor de un padre es silencioso, pero inquebrantable. No necesita aplausos, no necesita reconocimiento, solo necesita ver a su hijo feliz. 2. La humildad no es debilidad, es estrategia. La gente confunde silencio con cobardía, pero el silencio es la mayor fortaleza. 3. El dinero no es tu dueño. Tú eres dueño del dinero. No trabajes para impresionar a otros. Trabaja para construir tu futuro. 4. La dignidad no se negocia. Nunca. Puedes perder dinero, casa, trabajo, pero si pierdes tu dignidad, lo pierdes todo. 5. La venganza no es gritar, es mostrar los papeles. No necesitas insultar, no necesitas pelear, solo necesitas demostrar la verdad. 6. Nunca es tarde para recuperar lo que perdiste. Perdí a mi hijo por años, pero lo recuperé, porque nunca dejé de amarlo. El final. La noche en que entendí todo. Es una noche de viernes. Estoy en mi taxi.
esperando pasajeros en Sol. Un joven sube. Tiene 20 y tantos años. Se ve cansado, triste. ¿A dónde, joven? A Carabanchel. ¿Y puedo preguntarle algo? Claro. ¿Usted lleva muchos años manejando taxi? 40 años. ¿No se cansa? ¿No se siente invisible? Lo miro por el espejo retrovisor y veo en sus ojos lo que yo sentí durante años. Joven, ¿puedo contarte algo? Sí. Y le cuento mi historia. Le cuento de los 40 años, de las humillaciones, del silencio, de la paciencia y de cómo al final la verdad siempre gana. Cuando llegamos a su destino, tiene lágrimas en los ojos. Señor, gracias. Gracias por recordarme que no estoy solo. Le sonrío. Nunca estás solo, joven. Solo estás esperando tu momento. Se baja, y yo me quedo ahí, mirando las luces de Madrid, pensando en mi vida, y finalmente me siento en paz, porque entendí algo. No. Importa cuánto tiempo seas invisible. Lo que importa es que cuando finalmente te vean a un hombre de pie, con dignidad, con verdad y con amor.